Buenas noches, bienvenidos a Currículo Electoral 2022, un nuevo espacio de Canal 13, desde donde estamos ofreciendo toda la cobertura informativa del proceso político para las próximas elecciones del 2022. En este espacio de la televisión pública de Costa Rica, le vamos a informar sobre la actividad de todos los partidos políticos que participen en la campaña sin distinguir banderas ni ideologías. En este programa ustedes tendrán información, datos, antecedentes, entrevistas con los candidatos y sus propuestas de todas las personas que participen de la elección. Durante esta primera semana vamos a cubrir la primera de las convenciones partidarias que se realizan, la convención del Partido Liberación Nacional, que está programada para el próximo domingo 6 de junio. Hagamos ahora un repaso de los 5 nombres que competirán en la elección interna del PLN el próximo domingo. Rolando Araya Monge, Claudio Alpizar Otoya, Roberto Thompson Chacón, José María Figueres Olsen, Carlos Ricardo Benavides Jiménez. Durante el programa de ayer les ofrecimos una biografía y una entrevista con Rolando Araya, y en el programa de esta noche nos vamos a concentrar en Claudio Alpizar Otoya, y durante el resto de la semana, en este mismo horario de las 8:30 de la noche, vamos a ir cubriendo uno a uno al resto de los candidatos hasta el próximo domingo 6, día en que le ofreceremos una cobertura especial con todos los detalles de la elección y sus esperados resultados. Vamos a ver ahora un resumen de la biografía del precandidato Claudio Alpizar. Claudio Alpizar Otoya nació el 28 de noviembre de 1962 en Tibás, San José. Sus estudios primarios los hizo en la Escuela Miguel Obregón Lizano y los secundarios en el Mauro Fernández Acuña. Se graduó como licenciado en Ciencias Políticas en octubre de 1990 por la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo por la Universidad Nacional en el 2008 y alcanzó la candidatura al doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. En diciembre de 1980 se casó con Rosibel Chacón Pereira, con quien tiene 2 hijas. Ha sido emprendedor y fundó restaurantes y boutiques en los que realizó todas las labores. Desde agosto del 2012 produce el espacio Noche sin Tregua en televisión y desde el 2014 produce Café y Palabras en radio. En el 2016 fundó la revista Decisiones y desde que concluyó sus estudios superiores se dedica al análisis político y la docencia universitaria. Dentro de su experiencia en cargos públicos, fue director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública desde el 2009 hasta el 2018. Es investigador y conferencista en temas de comunicación política, gobernabilidad y gobernanza en la administración pública. Fue asesor legislativo entre el 2006 y el 2010. Fue director del Instituto de Capacitación Rodrigo Facio y secretario de Educación del Partido Liberación Nacional en el 2012. Se dedica a la ciencia y al análisis político. Es profesor universitario y productor de radio y televisión. Fue candidato a la presidencia del Club Unión. Es moderador y ponente en congresos. Su plan de gobierno se empezó a articular hace 2 años y medio, desde el movimiento Esperanza Nacional, que estudió los problemas del país desde 22 comisiones. Esas 22 comisiones sectoriales elaboraron su propuesta de acción basada en 4 revoluciones: revolución productiva, revolución tecnológica, revolución económica y una revolución social. Su revolución productiva pretende convertir a Costa Rica en el granero de América.
La revolución tecnológica pretende acelerar la transformación del conocimiento humano y la revolución económica propone convertir al país en una sociedad próspera, autosuficiente y equitativa. Su revolución social pretende hacer un ciudadano más emprendedor, que eleve su protagonismo en la construcción de la democracia costarricense. Claudio Alpizar asegura que el matrimonio igualitario es un tema solucionado y está en contra del aborto. En cuanto a la ley de opinión pública, Alpizar asegura que la ley que se discute en la Asamblea Legislativa es un pésimo proyecto. Está de acuerdo con una legislación que dé espacio a todos los actores en su discusión. En el campo religioso, es católico practicante y respetuoso de los demás credos. Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alpizar está de acuerdo, pero no en cuanto a lo que se propone en él como compromiso para la asignación del crédito. El próximo domingo 6 de junio el Partido de Liberación Nacional tendrá su convención interna para escoger quién será su candidato presidencial en la contienda por la presidencia de la República el próximo año. 5 personas presentaron su nombre para esta elección interna. Uno de ellos es Claudio Alpizar Otoya. Con 58 años de edad, Claudio Alpizar es politólogo de profesión, no ha ocupado nunca cargos de elección popular, es conocido como comunicador por su programa Café y Política. Don Claudio Alpizar, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar con ustedes y en la mejor disposición de tus preguntas y de tus consultas a la orden. Don Claudio, una pregunta obligada es sobre su falta de experiencia en cargos de elección popular y en cargos de relevancia en la administración pública. En el eventual caso de ser electo como la persona que competirá por las tiendas liberacionistas en las próximas elecciones nacionales, ¿cómo asumiría usted la enorme responsabilidad de administrar el país? ¿Se siente capacitado? Totalmente. Son muchos años de estar estudiando y analizando los problemas nacionales, de conocerlos en su amplitud. No hay un ser humano que pueda decir que domine todos los temas en absoluto, eso no existe, pero sí personas que estudian a profundidad muchos de los temas nacionales y los conocen. Ese tema de la experiencia es relativo, la experiencia política la genera uno en otros espacios. Yo estoy seguro que mi experiencia política como emprendedor, como pequeño comerciante, como una persona de clase media que ha tenido que luchar mucho, es una experiencia mucho más enriquecedora que la que tienen algunos que tienen 20, 25 años de estar en la administración pública con resultados bastante precarios y que se abrigan en una constancia en ese sector público, pero sin mayores éxitos y sin mayores cambios. Inclusive muchos de esos que dicen tener experiencia, se saben los problemas de memoria, pero porque los han tenido que estar discutiendo en muchas ocasiones sin resultados propios de la mejoría para el ciudadano costarricense. En el caso particular, tengo 58 años, tengo una gran experiencia de vida, he pasado por muchas situaciones en mi vida que me hacen comprender a las personas como usted o como yo, Ernesto, que todos los días tenemos que salir a la calle a forcearla, a buscar los ingresos, que sabemos las dificultades que hay para establecer un negocio, que sabemos también las dificultades que se pasan en nuestra administración pública para que vuelva a tener la salud, la educación, la seguridad, los niveles que tuvimos hace unos 30 o 40 años, porque soy parte de ese Estado solidario que me permitió avanzar en el entramado social. Y la gran pregunta es siempre, ¿cuál es la experiencia política que se requiere? Recuerdo una vez cuando Robert McNamara le ofrecen la Secretaría de Estado en los Estados Unidos de América y le dice al presidente Kennedy que él nunca ha estado en gobierno y que no tiene experiencia. John F. Kennedy se volvió y le dice, ¿usted cree que hubo una escuela o un colegio donde yo aprendí a ser presidente de la República?
Lo que hay que conocer bien, Ernesto, son los temas nacionales y saber exactamente dónde está el dolor de la ciudadanía. Y sobre eso yo tengo la ventaja sobre mis 4 compañeros que están muy metidos en la administración pública, muy concentrados en un mundillo muy pequeño, y yo tengo un panorama mucho más amplio. Don Claudio, esta convención de liberación se realiza en una situación completamente extraordinaria y controvertida por la tremenda ola de COVID que azota al país. Se presentaron mociones para posponer esta elección interna, pero esas mociones perdieron el pulso. ¿A quién o a quiénes le favorece hacer una elección interna en condiciones de riesgo sanitario que frenan la participación abierta de las bases? Esa es la pregunta más que interesante. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que se hiciera el 6 de junio, puesto que recordarás que allá en diciembre, cuando se establecen las reglas, que siempre la Convención de Liberación había sido en abril, se traslada para junio porque se esperaba que en junio tuviésemos mucho menos contagios, y ve que las cosas son diferentes. Aquí no existe ningún elemento objetivo que nos pueda decir si es mejor ahora o después, pero sí ha habido un juego político, por eso me llama mucho la atención tu consulta, porque sí ha habido un juego político alrededor de eso. Nosotros, en el caso particular, teníamos la logística, la estrategia ya planificada para el 6, inclusive más bien la gran barrera que sentíamos y el gran temor de no poder participar fueron los 29 millones que pedían para la inscripción, que ahora que estamos de moda en mi equipo, lo logramos hacer en las a priori, casi que al puro final del día antes de la inscripción logramos ajustar los 5, pero la fecha nunca nos preocupó. Pero sí hay un juego político, y por eso lo interesante de tu pregunta. El candidato José María Figueres siente que si la actividad es el 6 de junio, él va a ganar, que él ya tiene los números, que le alcanza el tiempo, que los otros no van a tener oportunidad de organizarse, y eso lo hace a él pensar también que está teniendo un desgaste, y que si le mete 15 días o 22 días más, los ataques y el desgaste pueden golpearlo en esta primera instancia que es la convención. Los otros 3 que han estado muy de acuerdo, Rodolfo Thompson, Carlos Ricardo Benavides y Rolando Araya, no han tenido una organización realmente para esta convención, y eso los hace a ellos temer el enfrentamiento con José María Figueres para el 6 de junio. Y por eso la intención de ellos de cambiar la fecha, porque decían que el tema de salud les preocupaba mucho. Curioso, porque les preocupa tanto el tema de salud que en la mañana antes de la Asamblea del Partido de Liberación Nacional, ellos 3 y José María Figueres estaban desayunando en una mesa muy pegados, no había distancia, no había tapabocas, no había ningún control, y es una foto que corrió por todas las redes, inclusive Roberto Thompson tuvo que ofrecer disculpas, y después recientemente usted se dio cuenta que ante la comparecencia del ministro de Salud, Roberto Thompson, y Carlos Ricardo Benavides no fueron a interpelar al ministro de Salud, perdón. Y eso te demuestra que lo que había más es un interés electoral, de estrategia, para tratar de evitar que la convención fuese el 6, para tener, como decíamos cuando yo estaba chiquillo, para que les dieran más agua, más tiempo para poder prepararse. Nosotros hemos estado preparados, nosotros somos un movimiento que lo bautizamos como Movimiento Esperanza Nacional, que yo encabezo, y nosotros estamos preparados para que la elección sea el 6 de junio, y estamos seguros que el proceso que hemos seguido y la estrategia que hemos seguido nos dará muy buenos réditos ese día. Entonces, para protegerse de la pandemia, para lo que estamos viviendo con la pandemia, no hay una fecha exacta que uno pueda decir que las cosas van a cambiar. Cuando esto arrancó, recuerdo que muchos esperaban que fuera un proceso de 2 o 3 meses, y mire usted, ya vamos más de 15 meses en este proceso y no sabemos cuándo irá a terminar. Inclusive la semana pasada han empezado a reducirse los casos de COVID. Bueno, entonces no sabemos cómo es la ola del COVID como para poder buscar la fecha ideal. Don Claudio, estamos a una cifra muy lamentable de 40 muertos diarios, los hospitales de la Caja completamente saturados. ¿No le parece que eso implica un riesgo importante para la gente que quiere expresarse, que quiere participar e ir a votar? ¿No hubiera sido mejor postergar un par de meses mientras el proceso de vacunación avanza?
Mire, el proceso de liberación nacional es más largo que el de los otros partidos, porque tiene proceso distrital dentro de su reglamento, y esto conlleva muchas otras asambleas posteriores a la elección. Y recuerde usted que en septiembre los partidos tienen que estar inscritos con sus candidatos a presidencia y diputados. Y le vuelvo a repetir lo que le decía antes. No hay ni los más científicos ni los epidemiólogos te pueden decir con exactitud cuándo va a haber menos o más contagios. Lo que sí es cierto es que los contagios han aumentado por la irresponsabilidad que hemos tenido los ciudadanos de no protegernos ante la pandemia. Y yo te preguntaría o te pondría un ejemplo. Todos los días los supermercados están abiertos, todos los días. En todos los supermercados hay 6 o 7 cajeras. Me remito a Tibás, a mi pueblo, donde hay alrededor de unos 15, 16 supermercados abiertos de 6 de la mañana a 10, 9 de la noche. La gente circula con tapabocas, le toman la temperatura, y no estamos hablando de un centro o dos de votación, estamos hablando en el caso de Tibás, que es el cantón con mayor densidad, estamos hablando de 15 supermercados, y eso pasa en todas las latitudes del país. Aquí hay un tema que es fundamental, y es también que paralelo a ese cuidado que tenemos que tener con nuestra salud, ve que nosotros decidimos antes de que se planteara el cambio de fecha, antes de que se hablara de que venía una curva de ascenso en la pandemia, nosotros planteamos una campaña digital, y así como estoy hablando con vos hoy por hoy, hemos hecho toda nuestra campaña con los dirigentes, hemos hecho algo que ha sido fenomenal, hemos hecho unas giras virtuales donde hemos estado en muchas zonas del país y hemos utilizado la tecnología, y el día de las elecciones le estamos recomendando a todos los votantes que vayan como corresponde, como cuando usted va al supermercado. Inclusive hace unos días le comentaba yo no sé si hoy recordará, seguro que sí, porque me imagino que sos contemporáneo, de que cuando nos mojaban el dedito demorado para identificar que ya habíamos votado aquí en el país. Bueno, perfectamente usted puede volverlo a hacer en ese proceso y decirle a la gente, usted ya votó, tiene el dedo morado, usted no puede volver a ingresar al recinto, y que solo entren al recinto no los que andan torrenteando, sino los que van a votar. O sea, las medidas se pueden lograr. Nosotros inclusive en la Comisión de Salud que tenemos en nuestro movimiento, que la dirige el doctor Andrés Castillo, expresidente del Colegio de Médicos, le dimos un montón de tips, dirían los que saben, en cuanto a todo el protocolo de salud que debía seguirse para una convención. Entonces, no hay, te repito, no hay nadie que nos pueda decir cómo va a ser dentro de unos días la pandemia, si menor, mayor, si más cepas o menos cepas. Lo que ha sido muy lento sí ha sido definitivamente la vacunación, y eso sí hubiera ayudado muchísimo a esa salud de la democracia que te hacía referencia. Don Claudio, uno de los reclamos más importantes de la ciudadanía, la clase política, es la transparencia. Para inscribirse como candidato, usted recién hizo la referencia, tuvo que pagar 29 millones de colones. Sí. Usted es profesor universitario interino y uno de sus lemas es "Soy como usted". ¿Podría indicarnos de dónde obtuvo los 29 millones de colones para pagar la inscripción? Aquí están. Una cuenta del Banco de San José, perdóname el comercial, donde empezamos a hacer actividades, más de 300 personas, esto cuando quieran se los puedo enseñar personalmente, más de 300 personas que donaron 100.000, 50.000, 20.000 colones. Hicimos actividades, hicimos un par de cenas, hicimos cafetines, vendimos algunos artículos que por aquí tengo, gorras, camisetas, botones. Hicimos una actividad que nos fue permitiendo recolectar datos de dinero. Yo doné 3 millones de colones de mis ahorros, de dinero, pero aquí está, con la claridad y la transparencia. Fui el único candidato, precandidato de Liberación, que llevó esto el día de la inscripción al Balcón Verde. El único. Y aquí hay más de 330 personas. A mí no me tocó, como Roberto Thompson, la suerte de que alguien, una sola persona, me prestara el dinero. Tampoco tuve la suerte de Rolando Araya, que alguien le dio la mitad. Tampoco tengo los recursos, como vos lo decías, como José María Figueres, que dice que él de sus ahorros puso los 29 millones. Y tampoco tengo tan buena relación con el empresariado como Carlos Ricardo Benavides, que me imagino que le ayudó mucho a la inscripción. En el caso mío es un movimiento de clase media, y eso me encanta, con un voluntariado tremendo, y hemos logrado ahorrar los 5. Inclusive es muy simpático porque en esas a priori que te dije, el día anterior logramos 29.057.000 colones. ¿Por qué es bonito esto? Porque hasta aquel que dio 10, 15 o 20 fue determinante para poder lograr los 29 millones. Que para mí, y lo dije, es una vulgaridad de monto. La democracia no debería estar regida por estos montos. Ve lo que estamos viviendo hoy en la Asamblea Legislativa, con un montón de enlaces
del narcotráfico, con diferentes diputados de diferentes fracciones de esta legislatura y de la pasada. Ve lo que estamos viviendo con un alcalde de Liberación en Corredores y con el presidente del Consejo y un diputado también de Liberación cuestionado. Cuando nosotros empezamos a mermarle los recursos a las campañas electorales, que muchos costarricenses lo hacen porque están rabiosos con la clase política, porque están rabiosos con los partidos políticos y quieren quitarle los recursos, no se dan cuenta que le están abriendo el espacio a exactamente el tema del narcotráfico financiando partidos políticos y candidaturas. La nuestra es una campaña de las más limpias, de las más lindas que se ha desarrollado en el Partido de Liberación Nacional, exactamente por el voluntariado. Y cuando gustes, te llevo la nota. Ahí está cuando pagábamos algo, ahí está lo que costó una cena y lo que nos ganábamos. Aquí están los nombres de todos los donantes que participaron en el proceso. Don Claudio, esta elección es abierta y pueden participar todas las personas empadronadas, sean afiliados a Liberación o no. ¿Por qué deberían votar por usted este 6 de junio? ¿Qué lo diferencia a usted de los otros candidatos? Lo primero es que Claudio Alpizar es un tipo que efectivamente soy como vos, soy como los que nos están viendo, y le tengo una gran deuda a este país en relación a ese Estado solidario que me permitió a mí estudiar en escuela y colegio público, ir a universidad pública, graduarme, venir, ser hijo de una mujer, de una madre soltera, quedarme junto con mi abuela y ella, saber lo que era la mujer emprendiendo en los años 60 y 70 para salir adelante, y saber que sin el Estado solidario que teníamos, ese estado de bienestar, jamás Claudio Alpizar hubiese podido ascender en sus posiciones sociales, intelectuales y económicas. Y fue gracias a la ayuda de ese Estado que fue el pie de amigo con el que salí yo adelante. Y entonces ese agradecimiento me hace pensar mucho en mis hijas, en mis nietos, en la clase media costarricense que se viene deteriorando, donde pertenezco. Vengo de la clase media baja y de ahí mantener esa clase media como un atractivo para que el pobre pueda llegar ahí. Hoy los pobres, los más humildes, ven la clase media como algo imposible, y los que estamos en clase media, no solamente por la pandemia, sino antes de la pandemia, por las gestiones que se han venido desarrollando en los últimos gobiernos, veíamos la posibilidad de descender en nuestros ingresos económicos y así está padeciendo. Porque Claudio Alpizar tiene una hoja de vida limpia, Claudio Alpizar no tiene rabo que le majen, Claudio Alpizar no ha estado pegado del Estado costarricense para sobrevivir, sino que sabe perfectamente qué es emprender. Vos hablabas antes de Café y Palabras en radio, de Noches sin Tregua en televisión, tuve tiendas, tuve algunos restaurantes pequeñitos. Yo sé lo que es joderse, yo sé lo que es emprender, yo sé lo que es tener que corresponder a la Caja Costarricense de Seguro Social, sé lo que es pagar impuestos de renta, sé lo que cuesta tener un negocio privado, y también sé lo que padecemos mucho los costarricenses con una administración pública que ha perdido el rumbo, que no nos está dando los servicios que queremos los costarricenses para que nos dejen una capacidad de ahorro, porque hoy por hoy la clase media costarricense está acudiendo a los servicios privados como una necesidad más que como un gusto por la carencia de los servicios públicos. Porque Claudio Alpizar representa para el Partido de Liberación Nacional una verdadera renovación de liderazgo. Quienes me acompañan en este movimiento, porque no soy solo yo, somos muchos, somos más de 500 personas trabajando y pensando, que iniciamos primero pensando con comisiones en todas las áreas, y toda esa gente también es de clase media. Puedo darle todos los nombres que usted quiera y no va a encontrar los nombres repetidos de gobiernos anteriores del Partido de Liberación Nacional, pero todos ellos con vasta experiencia y conocimiento, porque Claudio Alpizar entiende que no se puede gobernar solo, que no se puede llegar a improvisar como el presidente Carlos Alvarado con su gabinete, sino que el gabinete se hace mucho antes de inscribir una precandidatura, por ejemplo, que ya tenés gente a tu alrededor y ya tenés un vistazo, porque Claudio Alpizar sabe lo que cuesta la vida y porque tiene una ambición sana de servir. Aunque esto a algunos les suene hipotético o repetido, mi única aspiración es servir. Yo no tengo ninguna aspiración, y lo digo con toda la claridad, no tengo ninguna aspiración económica de ver qué negocito o qué hago dentro del Estado costarricense para salir adelante con mi vida, porque estoy comprometido y porque conozco cuáles son y dónde duele las heridas que tiene este país. Don Claudio, muy brevemente, porque nos queda poco tiempo, si usted llegara a ser candidato electo por el PLN y luego llegar a la presidencia, dígame una medida urgente que tomaría su gobierno. Le pido brevedad por el tiempo.
Son varias las que hemos pensado en el arranque, pero creo que la primera medida que hay que hacer es darle a la banca estatal nuevamente esa cara estatal. Es una banca que tiene que volver a pensar en todos esos emprendimientos que hoy los costarricenses están desarrollando ante la necesidad de trabajar. El costarricense está demostrando, Ernesto, hoy que tiene capacidad de emprendimiento, pero no tiene recursos para emprender. Y si ocupamos regenerar empleo, va a ser sobre la voluntad y la capacidad individual y particular de cada costarricense. Y muchos están ocupando recursos. Hay que darle a la banca estatal un cambio total para que se acerque al ciudadano y vuelva a ser esa banca de desarrollo que en algún momento fue y que lo ha dejado de ser por estar en actividades suntuosas, de consumo y demás, como cualquier banca privada. Muchas gracias, don Claudio. Gracias por su tiempo. Mucha suerte en la contienda que tiene por delante. De esta manera llegamos al final de esta segunda entrega de Currículo Electoral 2022, el espacio de información de Canal 13 sobre la campaña política que estamos viviendo hacia las próximas elecciones nacionales de febrero del año que viene. Recuerde que puede ver nuevamente esta entrevista y la entrevista que le presentamos ayer en nuestro canal de YouTube y tener además información sobre estas elecciones en nuestra página de internet cuya dirección aparece en la pantalla. Los esperamos de nuevo mañana 8:30 de la noche con una nueva entrega de Currículo Electoral 2022.